Saludos motoristas, el día de hoy te voy a presentar una falla que posiblemente tú tengas en tu moto y que no tan fácilmente la vas a identificar. Se puede confundir con punterías, se puede confundir incluso con biela, pero no es nada de eso. Afortunadamente es muy barato, pero hay que desarmar. Pues otra vez desarmé mi moto porque traía un ruidito. De hecho, por ahí en algún video se escucha en los que ando circulando que parecía como punterías, pero curiosamente a ralenti no se escuchaba nada de ruido, solamente a ciertas RPM, porque ni siquiera en todo el rango de aceleración, solamente en ciertas RPM se escuchaba. Yo, pues, ¿qué chingados hacemos? ¿Qué chingados es? Y el chalán, ¡hey! Saluda. Pues resulta ser que me decido a desarmar otra vez este Chiva. Ya en algún video, no hace demasiado tiempo, vimos que esta rondana, se puede decir, de presión, era la culpable. Se les había olvidado ponerla en otra motocicleta, pero en este caso pues no. Ya había checado balancines porque yo pensé que era desgaste, juego en los balancines, pero no es. Incluso puse otros por si acaso, pero no, tampoco eran. Chequé las varillas, si estaban dobladas, si estaban golpeando en algún lugar. De hecho, si nos fijamos bien, a ver si se alcanza a ver, aquí exactamente, uy, no estaba enfocando. Aquí exactamente ahí, vamos a enfocar la cámara. No sé si se alcanza a ver ahí una pequeña marquita. Esa pequeña marca me indica que estaba golpeando en una de las paredes del cilindro, posiblemente ahí. Pero al no verse nada aquí y al estar muy ligerito en la varilla, pues me indicaba que a veces golpeaba y a veces no. De hecho, el ruido, como te digo, a veces se oía, se veía escandaloso de hecho, y a veces no se escuchaba nada, y a ralenti no se escuchaba nada. Parejito mi motor. Pues por fin decidí, pero ahora desarmé los balancines inferiores, los empujadores. Esto va aquí en el árbol de levas, aquí en el árbol. Estos son los que abre la leva, y esta parte de arriba es la que empuja la varilla hacia arriba. Pues revisando y revisando, me di cuenta de esas pequeñas marcas. A ver, cochinada, esas marquitas. Y revisando me doy cuenta que esta parte se ve muy diferente, muy rebajada. De hecho, es la de este lado la que se ve muy bajita. Obviamente no va pareja, no va como la parte externa, sí va con una inclinación, pero sí se veía con demasiada inclinación. Revisando estos otros balancines que tengo del motor desarmado, pues no tienen ni las marcas de aquí abajo, ni una inclinación tan exagerada en esta parte de abajo. Si nos fijamos bien, aquí golpea, no alcanzan a juntarse las patitas de los empujadores cuando aquí ya golpeó. ¿Se fijan? Otra vez, ahí golpea y después se juntan. En esta parte de aquí, donde se ven las marcas. Y si nos fijamos en este otro, aquí no pasa eso.
De hecho, se ve espacio. ¿Se fijan? Como vemos, solamente es cosa de fijarnos muy bien. A veces simplemente es desarmar y ver qué es lo que nos encontramos extraño. Si vemos zonas de rozamiento, si vemos unas golpeadas, si vemos unas deformadas, sobrecalentadas, cualquier cosa así, incluso sin saber cómo es la pieza original, si tú ves un rozamiento, pues te la malicias. Si lo ves chueco, te la malicias. Si lo ves guango, te la malicias. En este caso de los balancines inferiores, pues es simple desgaste. Yo había revisado arriba, de arriba a abajo, calibré punterías como 3 veces. Rechequé los balancines, los de arriba, todo bien. Cambié otros balancines por si acaso, siguió igual. Revisé las varillas, me fui para abajo, busqué la rondanita esta que es como una tostada. Como una tostada que va en la parte trasera, se puede decir, de los balancines, aquí pegado con el cilindro, que ese es el que hace que no bailotee tanto. Pero si la parte central de los balancines ya está desgastado, pues esa rondana no va a hacer mucha presión. Y si aparte eso desgastado hace que golpee el brazo en lugar de hacer total contacto con la leva, pues por eso a ciertas revoluciones hacía ese pinche ruido. Ay, no, en casa de herrero, asadón de palo. Pero en fin, espero que te sirva, espero que te haya gustado. Hacer el cambio pues no tiene demasiada ciencia. De todos modos, a ver si ahorita subo video.
complementario de toda esta información. Si no, pues ya sabes, en los videos que tengo de desarmado de moto varillera, pues ahí está. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TVTIC. Sígueme Podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Y revisa tus piezas al detalle, con lupa si es necesario, sobre todo cuando ya estamos medio ceguetas.